Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Después de los 3 episodios que hemos visto con el tema de los cables, ahora estoy trabajando en el panel de instrumentos para situar definitivamente los elementos que vimos, el extensor de entrada y salidas, el módulo que le da datos del motor, la radio, etcétera, y hacer el otro extremo de los cables para que las longitudes pues queden lo más perfectas posibles. Pero antes de ver eso, pues en este episodio vamos a ver las luces de aterrizaje. Lo vemos en unos segundos. Estas son las luces de aterrizaje que he comprado. No son obligatorias instalarlas. De hecho está prohibido volar de noche, pero bueno, cualquier elemento que te haga más visible y llame la atención, pues redunda en mayor seguridad. No recuerdo la potencia que tenían estas luces, pero vamos, esto una vez encendido no las puedes mirar directamente porque te deslumbra, te molesta muchísimo a la vista. Y esto va a ir sujeto de la siguiente manera. Tenemos esta plataforma a la que se van a atornillar estas piezas que he hecho con la impresora 3D. Estas ya están imprimadas y pintadas. Y estas piezas se sujetan por debajo, de forma que se avellana la pieza para que la cabeza no sobresalga. Esta es la de un lateral. Ahora se pondría aquí la luz de navegación. Se pondría la otra pieza, tiene el hueco para que dejar espacio para el cable. Se atornillaría por debajo y se pasaría el cable por este agujero. Aquí vemos la luz de aterrizaje ya completamente sujeta, con los tornillos enrasados. Y ahora esto, a través de estos 4 agujeros, se instala en el intra-2 del ala con 4 tornillos en las tuercas remachables que ya vimos en el capítulo correspondiente del ala. Aquí estamos debajo del ala, el cable iría por ese agujero, esto iría colocado aquí y aquí con 4 tornillos y unas arandelas anchas para que no se cuele el tornillo por el agujero, iría esto fijado. Una vez fijado se conectaría el cable de alimentación y se colocaría la cubierta transparente. Una vez colocada la luz de aterrizaje en el intra-2 del ala, se colocaría esta pieza de policarbonato compacto del Lexan, a la que ya se le han hecho los agujeros para que sujete en las piezas que a su vez sujetan la luz. Esto quedaría así. Y ahora vamos a ver cómo se curva esta pieza. Y ahora esto va recubierto de un Lexan transparente. El Lexan es policarbonato. Policarbonato de 2 milímetros he tenido que comprar, que es muy flexible. Y ahora vamos a medir cuánto hace falta y lo vamos a cortar con la máquina láser. Inicialmente voy a cortar un trozo de 171 por 170 milímetros. Una vez que está el trozo cortado, vamos a hacer los primeros agujeros, que son los dos de abajo, y los vamos continuando para ir dando la vuelta. Y después habrá que calentar cuando esté en su posición, calentarlo para liberar tensiones del material curvado.
Ya está colocado, ahora hay que ver si aplicando calor soy capaz de corregir esta curvatura de deformación, tanto en la salida como en la entrada. Y si no lo consigo, pues tengo que buscar una forma de agarrar esto aquí en el centro para que vaya a su posición. Bueno, pues aplicando calor en la parte que se despegaba funciona, así que vamos a ver paso a paso cómo se hace. Como veis, aquí está deformado. Lo primero que voy a hacer es calentar esta zona para que no queme, que la toques, que puedas tocarla sin quemarte y puedas deformarla con los dedos fácilmente. Ahora yo voy a utilizar una herramienta de estas de soldar circuitos integrados y voy aplicando así círculos. La pistola esta de aire caliente la tengo puesta a 400 grados. No sé si realmente sale a 400, pero no lo voy a comprobar. Vale, ya está templada, de hecho se ha deformado más hacia adelante. Y ahora voy a utilizar, con cuidado de no quemarme, cinta de carrocero para pegar el borde y darle la forma que quiero. Tiro bien hacia abajo, tiro hacia abajo y pego. Tiro hacia abajo y pego. Como veis, ahí está prácticamente sin deformación. Y ahora, en esta posición, sigo calentando ya toda la curva, incluso por arriba. Lo que quiero es que se ponga el plástico a una temperatura alta y que libere tensiones. Y de hecho no se va a escuchar porque suena muy flojito, pero ya ha pasado cuando he curvado al otro lado y se va escuchando crack, 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 un crujido de cómo se van liberando las tensiones del plástico. Y ahora simplemente dejarlo enfriar en esta posición. Ya se ha enfriado y ahora vamos a ver si ha funcionado el invento. De todas formas, esto hay que repetirlo varias veces para que se vayan liberando las tensiones. Por lo pronto el pegamento no se queda pegado, eso es bueno. Bien, está mejor que antes, pero hay que darle otro paso más. Pero bueno, ha quedado bastante mejor que antes. Voy a repetir el proceso otra vez. Voy a seguir con el proceso de aplicar calor, pero esta vez voy a utilizar un cilindro, este bote, que tiene más curvatura que esta de aquí, para forzar solamente esta parte, un poquito más. Esta y la otra. Y aquí está el resultado de haberlo curvado en el cilindro de este bote de alcohol isopropílico. Lo he protegido con un trapo para que no coja mucha temperatura el alcohol. Y aquí tenéis el borde de ataque, ya frío. El otro, aquí todavía se puede deformar un poquito más. Y los bordes de salida, que ya no me importan tanto, pero que también han quedado bastante bien. Voy a insistir un poquillo más con este.
Y las piezas impresas en 3D, de tanto montar y desmontar el plástico, pues las roscas se han perdido. Así que voy a hacer de nuevo las 4 piezas con la impresora 3D. Y para quitar el pegamento he probado el alcohol isopropílico, que ya lo tenía aquí, y perfecto, no ha dañado para nada el Lexan. El Lexan es policarbonato compacto, o sea que con alcohol isopropílico se va a poder limpiar bien el parabrisas del ultraligero, sin dañarlo. He sustituido las plantillas que utilicé para la instalación, las he sustituido por una pieza de aluminio ligera y a la vez resistente. Ya están instaladas las piezas definitivas, que están imprimadas y pintadas, y también imprimada y pintada la pieza de aluminio por la parte visible. Y ahora voy a instalar esto debajo del ala. Voy a colocar ya la luz de aterrizaje debajo del ala. Para ello he protegido el agujero por el que va el cable con una protección de goma. Y ahora voy a meter el cable por el orificio y atornillar la luz con tornillos que tienen arandela Grover y arandela. Ya está colocada la luz de aterrizaje y ahora vamos a colocar la cubierta del Lexan. Y así queda terminada la luz de aterrizaje. Si queremos, pues posteriormente podemos poner aquí un hilito de silicona protegiendo antes con cinta de carrocero la pintura, y ponemos un hilito de silicona aquí si no queremos que el aire entre. Bueno, quizás sea hasta bueno que el aire entre por aquí para que refrigere la luz, que tiene su radiador de aluminio. O sea que por ahora pues se va a quedar así. Y no hay que olvidar conectar el cable correspondiente. Y con esto pues termina este episodio dedicado a la luz de aterrizaje. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y hasta pronto.